La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo del aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco y esputo y sibilancias. Típicamente es causado por la exposición a largo plazo de gases irritantes o partículas que están en el ambiente, más conocidas como el humo del cigarrillo. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y infecciones respiratorias. El enfisema y la bronquitis crónica son las dos afecciones más comunes que constituyen a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas dos afecciones suelen ocurrir juntas y su gravedad puede variar entre los individuos que padezcan esta enfermedad. La bronquitis crónica es la inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia los alvéolos. Se caracteriza por tos, diarrea y producción de moco, o también llamado esputo. El enfisema es una afección en la que los alvéolos, al final de los pasajes del aire, van hacia los bronquiolos y disminuyen el flujo del aire, haciendo que se genere una exposición perjudicial al humo del cigarrillo y otros gases particulares que los pueden irritar. Aunque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo, es tratable. Con un manejo adecuado, la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad pueden lograr un buen control de los síntomas y de la calidad de vida, así como reducir el riesgo de otras afectaciones asociadas. Es importante tener en cuenta que para el manejo de esta enfermedad es dejar de fumar para contribuir a reducir el riesgo de tener infecciones cardíacas y cáncer de pulmón. Aplícate la vacuna antigripal todos los años y la vacuna contra la neumonía neumocóxica regularmente para reducir el riesgo y promover algún. Seguimos con la obesidad. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una acumulación excesiva de grasa. Cuando la ingesta es superior al gasto energético, tiene lugar a un desequilibrio que se refleja en un exceso de peso. El ascendente número de casos ha dado lugar a catalogarla como una epidemia, hecho que se refleja en la necesidad de conocer las causas desencadenantes para poder trabajar sobre los factores modificables y el establecimiento de instrumentos correctos de detención y valoración de esta patología. Prevalencia. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso, de los cuales 650 millones tienen obesidad. En general, el 13% de la población adulta, el 11% son hombres y el 15% son mujeres. Factores de riesgo de la obesidad. La obesidad no simplemente es el resultado de comer en exceso. Según los estudios epidemiológicos, han encontrado otros factores asociados. El primero, encontramos la edad, que a medida que se envejece, los cambios hormonales y un estilo de vida menos activo contribuyen a la aparición de la obesidad. Segundo, el sexo femenino, principalmente asociado al embarazo y a la menopausia. También se presentan mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que es una afección endocrina que impide la correcta ovulación. Tercero, raza. La obesidad tiene un alto grado de incidencia en los afrodescendientes y en las personas de origen hispano. Cuarto, la alimentación poco saludable. En los últimos 50 años ha tenido una tendencia a comer alimentos ricos en grasa, sal y azúcares. Se consumen demasiadas calorías, se abusa de las comidas rápidas y las bebidas con alto contenido calórico. Cuarto, el sedentarismo. Se sigue un estilo de vida sedentario a causa de la automatización de las actividades laborales, de los medios modernos de transporte y la mayoría de la vida urbana. Quinto, factores socioculturales. Está más asociado a un nivel menor de estudios y también de ingresos para comprar alimentos saludables.
Sexto, factores conductuales, que es un consumo de alimentos incorrecto, el tabaquismo y la ingesta de alcohol. Séptimo, factores genéticos determinados que pueden ser hereditarios, con genes que influencian la cantidad de grasa corporal y su distribución. Octavo, ciertos medicamentos. Algunos pueden provocar la ganancia de peso si no se compensa con una dieta o ejercicio. Estos medicamentos están algunos asociados a antidepresivos, anticonvulsivos, esteroides, antipsicóticos, medicamentos para la diabetes y beta-bloqueantes. Síntomas de la obesidad. El síntoma más frecuente es el aumento de peso. Los demás síntomas dependerán de este mismo. Pueden ser dificultad para dormir, ya que la obesidad se relaciona con la apnea del sueño, que es la causa de la somnolencia diurna y del sueño poco reparador. Dolor de espalda o en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión, sensación de falta de aire, que es la disnea. Signos de la obesidad. Primero, se engruesa la piel y se oscurecen algunas partes del cuerpo. Segundo, aparición de estrías. Tercero, edemas y varices en extremidades inferiores. Cuarto, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos. Quinto, una circunferencia de cintura superior a 102 centímetros en hombre y 88 centímetros en mujeres. Diagnóstico de la obesidad. Es importante el cálculo de la índice de masa corporal para confirmar que es mayor a 30 kilogramos. Como primer diagnóstico, la historia clínica para indagar sobre los antecedentes del paciente y antecedentes familiares. Segundo, la exploración física es fundamental para el registro del peso, la altura para calcular el índice de masa corporal, medir el perímetro de cintura y los niveles de presión arterial, entre otros. Tercero, el análisis de sangre y pruebas de imagen, que depende de los síntomas. Se realiza el análisis, que consiste en valorar en ayuda los niveles de glucosa, colesterol, la función hepática, renal, tiroides, entre otros. ¿Cómo prevenir la obesidad? Primero, una alimentación sana, diseñando un plan de alimentación equilibrado y variado para controlar las calorías. Segundo, reducir el aporte de calorías. Tercero, elegir alimentos más saludables. Se aconseja limitar el consumo de carnes rojas y derivados, así como la adición de sal y azúcar. 4. Limitar el consumo de alimentos más calóricos como embutidos, bollería, pastelería y precocinados, entre otros. Quinto, planificar las comidas, realizar 3 comidas principales y 2 onces. Quinto, el ejercicio. Se recomienda iniciar la práctica de alguna actividad física al menos 150 minutos por semana o 3 veces por semana. Y cada semana incrementar su duración, intensidad y la variedad de ejercicios. Por último, totalmente reducir el sedentarismo. A continuación, hablaremos sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo se da la diabetes? Tipos de diabetes, entre otros. La diabetes se caracteriza por una hiperglucemia debido a la alteración en la acción de la insulina o también en la ausencia de esta hormona, producida en el páncreas para permitir la captación de glucosas por los tejidos, fundamentalmente por el músculo, que es quien la utiliza como combustible. La insulina, producida por el páncreas, ayuda a que los azúcares obtenidos a partir de los alimentos que ingerimos normalmente lleguen a las células del cuerpo, donde se transforman en energía, el cual esto se divide en 2 procesos. El primero, que es la producción, que existe alrededor de 1 millón de islotes de Langerhans. Dentro de estos, las células beta, que estas son las encargadas de sintetizar la insulina como respuesta a la elevación de los niveles de glucosa, tanto en la sangre, que es aquí donde se produce la ingesta de los nutrientes. El segundo mecanismo es el sistema sanguíneo y muscular, que es aquí donde la insulina transporta la glucosa al interior de las células, donde éstas se metabolizan en la energía que el organismo necesita diariamente. Tipos de diabetes. En los tipos de diabetes encontramos 2 clasificaciones: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 no se produce insulina por la destrucción de las células beta del páncreas, por un ataque propio del organismo. En la diabetes tipo 2, esta se produce por un exceso de peso, lo cual produce una resistencia a la acción de la insulina y da lugar a alteraciones tanto en el hígado, páncreas y músculo. Esta
tiene un mecanismo normal, el cual consiste en que la insulina facilita que la glucosa salga de la sangre a los tejidos, permitiendo que las células la capten. Estas células toman en energía la glucosa. ¿Qué es lo consecuente del mecanismo? Cuando se produce la diabetes tipo 2, la falta de insulina impide la entrada de esta glucosa en las células. Entonces, la glucosa no entra en las células y esta no se puede convertir en energía. A continuación, profundizaremos más sobre los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 es una condición crónica y autoinmune que ocurre cuando el sistema inmune propio del cuerpo ataca las células beta del páncreas, las cuales son las que producen la insulina. Este ataque deja el páncreas con mínima o ninguna habilidad para producir esta insulina. Entonces, se caracteriza porque tiene una mayor incidencia tanto entre jóvenes y niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta diabetes tipo 1? Va a haber 4 factores. Primero, el sistema inmunitario. Especialmente los glóbulos blancos consideran que las células betas como si fueran cuerpos extraños. Entonces lo que va a hacer es que estos glóbulos blancos van a hacer es atacar estas células beta. El segundo mecanismo es que el páncreas y la diabetes tipo 1. En la respuesta antiinmune, los glóbulos blancos segregan anticuerpos que van a destruir estas células beta. Como resultado, entonces el páncreas no va a producir poca o ninguna insulina. El tercero, ¿cómo funciona la insulina? Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a las células. Además, el nivel de glucosa que se acumula tanto en el torrente sanguíneo, dándole lugar a una condición llamada hiperglucemia. Entonces, esta acumulación de glucosa, debido a la falta y al déficit de la insulina en la sangre, las células no pueden utilizar esta glucosa para obtener energía, ocasionando que el cuerpo descomponga las reservas de glucosa y proteína como fuente alternativa. Esto me puede llevar a unos síntomas y unas complicaciones. Los síntomas pueden dar polidipsia, polifagia, micción frecuente, pérdida de peso, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. En las complicaciones podemos encontrar enfermedades del corazón y circulatoria, entre ellas la angina de pecho, aterosclerosis, hipertensión arterial. Otra clasificación puede ser lesión a nervios como la neuropatía, otra daño renal como la nefropatía y daños en ojos como la retinopatía diabética. Y podemos encontrar otros trastornos tanto en la piel como en la boca. ¿Cuáles son las características principales de esta diabetes tipo 1? Que esa sea entre el 10% de los diabéticos puede aparecer a cualquier edad y es más frecuente en menores de 30 años. Puede tener sintomatologías más importantes como lo son la sed, pérdida de peso, poliuria y polifagia. Y generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 son delgados. Del tipo 1 a diabetes tipo 2, este es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual el cuerpo metaboliza la glucosa. Es aquí donde el cuerpo resiste a los efectos de esta insulina o bien no la produce. Entonces la insulina es insuficiente como para mantener los niveles normales de glucosa. Esta se caracteriza porque tiene mayor incidencia en la adultez. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2? Va a haber dos mecanismos. La primera, que va a haber una resistencia a la insulina. Entonces la glucosa no puede ingresar a las células, por lo que queda en el torrente sanguíneo, causando lo que llamamos la hiperglucemia. En el segundo va a haber la hiperglucemia y el páncreas afectado. Entonces, para compensar esta hiperglucemia, el páncreas lo que produce es más insulina. Entonces, las células beta están sobrecargadas de trabajo, por lo que pierden la capacidad de producir esa insulina suficiente. Entonces, mediante estos mecanismos nos produce unos síntomas, los cuales son polifagia, polidipsia, aumento del volumen de orina y pérdida de peso. Podemos encontrar otros síntomas que pueden aparecer con el tiempo, los cuales son la fatiga, cambios en la visión, infecciones, plurito. Unas complicaciones, los cuales son enfermedades del corazón y circulatorio, como la aterosclerosis, lesiones a nervios como la neuropatía. Podemos encontrar daño renal como la insuficiencia renal, daño en ojos como las cataratas, glaucoma o ceguera, cicatrices
una cicatrización lenta en estos pacientes, deterioro en la audición y enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las características principales de la diabetes tipo 2? Que esta ya sea en el 90% de los pacientes diabéticos y se produce en adultos mayores de 30 años. Hablaremos de otro tipo de diabetes, la diabetes gestacional. Esta se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Al igual que otros tipos de diabetes, esta afecta la forma en que las células utilizan la glucosa. Entonces, la diabetes causa un alto nivel de glucosa en sangre, lo cual puede y está afectando tanto a la madre como a la salud del bebé. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta diabetes gestacional? La primera es una hiperglucemia, segunda hipertensión arterial, un síndrome ovárico poliquístico y una edad mayor de 45 años. Entonces, vamos a hablar sobre una prevención en general. Entonces, la primera, que es en la actualidad, pues no es posible prevenir la diabetes tipo 1, pues a pesar de todos los múltiples intentos que se han hecho de la ciencia y la salud para poder prevenir la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, sí se puede prevenir, puesto que la causa más importante, como antes la había mencionado, es la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de la obesidad, ya sea evitar el sedentarismo, las comidas rápidas, bebidas azucaradas, van a mejorar o van a tener un resultado positivo en la salud de nuestro paciente, ya que un estilo de vida saludable reduce un 80% sobre las posibilidades de padecer o de tener diabetes tipo 2. Una vez que se diagnostica esta enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones subyacentes a la enfermedad. Entonces, el seguimiento del tratamiento prescrito, así como las recomendaciones diabéticas y la actividad física, es fundamental para evitar estas complicaciones, ya sean cardiovasculares, renales, retinopatía diabética y lo más común que se ve en estos pacientes, el pie diabético. Además, se aconseja que la realización de revisión periódica con los doctores o con las citas médicas deben ser periódicamente. Entre las que más se destacan es: primero, fondo de ojos; segundo, un análisis de la función renal; tercero, revisión de los pies; un electrocardiograma para mirar toda la función del corazón; medición de la presión arterial. Entonces, estas personas con diabetes también deben estar atentas a la aparición de la hipoglucemia, que es el bajo nivel de azúcar en sangre. Actualmente se considera pues que las personas con una hipoglucemia, cuando su nivel de azúcar es menor de 70 miligramos sobre decilitro, puede tener unas complicaciones agudas en la diabetes más frecuentes y puede aparecer en multitud de circunstancias. ¿Y esta a qué se debe? Primero, a una dosis de insulina excesiva, no es la indicada. Segundo, a una insuficiencia de hidratos de carbono en las comidas. Es una alimentación adecuada y estricta la que deben llevar estos pacientes con diabetes. Las comidas retrasadas de tiempo, algunos antibióticos o antidiabéticos orales que también pueden ocasionar esta hipoglucemia, una administración de insulina en un músculo donde no está estrictamente autorizado la aplicación pues, de este medicamento. También puede haber otros que son los errores en la administración de la insulina. Entonces, entre las medidas de prevenir la hipoglucemia, cabe citar la realización de un mayor número de controles de la glucemia durante el día. Debe ser una administración estrictamente ordenada por el médico. Sobre todo debe ser continuo también el hacer el ejercicio, la alimentación saludable, la buena administración del medicamento. Siempre llevar un estilo de vida saludable para que nos puedan reducir, como antes lo decía, un 80% en los pacientes con diabetes. ¿Cómo podemos medir estos niveles de glucosa? Entonces, existen diversas formas para medir la glucosa. La primera, pues para la práctica de deporte puede resultar especialmente útiles los medidores continuos de glucosa, que son los implantes, que constantemente es un pequeño sensor que va pues implantado en el antebrazo, o un transmisor que envía los datos a una aplicación pues que el paciente instala en un celular.
pero obviamente que esto es un mecanismo muy costoso, pues no todos los pacientes con diabetes lo pueden adquirir. Como ya antes mencionados, una de las complicaciones más importantes o que se ven más reflejadas en la diabetes es el pie diabético. Entonces, ¿cuáles son las normas para el cuidado de estos pies? Primero, observar diariamente los pies, buscando cualquier pequeño rosadura, herida o enrojecimiento que estos pies pueden causar. Segundo, no fumar. El tabaco estrecha todas las arterias y no favorece un adecuado aporte de oxígeno a estos pies. Es aconsejable realizar ejercicio diariamente en terrenos llanos, pues durante aproximadamente 1 hora. Siempre se debe mantener los pies limpios, lavándolos diariamente con agua tibia. Siempre verificar la temperatura del agua, ya sea mediante la mano o codos, ya que estos pacientes con estos pies diabéticos pueden tener afectados los nervios de la sensibilidad térmica. Siempre secar minuciosamente y esforzándonos por eliminar toda la humedad que puede existir en la zona interdigital. Segundo, también hidratar mucho la piel, ya que estos pacientes la piel es seca, entonces no vamos a resecar más la piel, sino que vamos a humectar esa piel. Segundo, para el cuidado de las uñas, es recomendable que estos pacientes no se corten las uñas. Lo que deben de hacer es limar las uñas, ya que esto favorece a estos pies diabéticos. La quinta es respectivo al vestido de estos pies. Deben de utilizar calcetines o medias sintéticos y con una contextura gruesa. Eso es lo que no deben de utilizar, ni ligas o fajas que compriman y no ayuden a la circulación de sus pies diabéticos. Es recomendable utilizar calzado de color blanco, ya que facilita al personal de salud identificar o poder observar exudados extra que pueden tener estos pies diabéticos. Y respecto al calzado, es necesario utilizar calzados de contextura firme, no calzado que sea de contextura blanda, ya que esto facilita a que puedan producirse a largo plazo o a corto plazo lesiones por presión. Entonces se recomienda utilizar calzado de contextura firme y de punta redonda, donde sus dedos tengan cada uno su espacio y no produzca laceraciones unos entre otros. Pues esto fue todo por el día. A continuación voy a hablar sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el desarrollo de células anormales que se dividen de manera incontrolable y tienen la capacidad de infiltrarse y destruirse en el tejido corporal normal. El cáncer a menudo tiene la capacidad de extenderse a todo el cuerpo. Asimismo, es la segunda causa de muerte en el mundo. Sin embargo, las tasas de supervivencia están mejorando para muchos tipos de cáncer, gracias a las mejoras en la detección y el tratamiento del cáncer. La causa del cáncer es ocasionada por cambios en las mutaciones en el ADN dentro de las células. El ADN dentro de una célula viene en un gran número de genes individuales. Cada uno contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Los errores en las instrucciones pueden hacer que las células detengan su función normal y se conviertan en una célula cancerosa. Encontramos los factores de riesgo. Primero, fumar. El consumo de tabaco en todas sus formas es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, laringe, lengua, vejiga y riñón. Aún más importante, el efecto perjudicial de este afecta no solo a los fumadores activos, sino también a aquellos denominados fumadores pasivos. Dejar de fumar, educar y convencer del daño que es capaz de ocasionar disminuirá la incidencia del cáncer de una manera importante. 2. La dieta. El sobrepeso es un factor de riesgo importante. Controlarlo, especialmente en la infancia, disminuirá la incidencia del cáncer a largo plazo. Entre los tumores relacionados con una mala alimentación están los de colon, recto, mama, próstata y endometrio. En este sentido, se recomienda que la dieta sea variable, suficiente en cantidades de nutrientes, ricas en frutas, verduras, harinas integrales. Tercero, los factores ocupacionales.
La incidencia de cáncer relacionados con empleos en los que los trabajadores se exponen a una alta toxicidad, como son las minas de amoniato y uranio, en cada vez es más baja gracias a las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. Cuarto, la genética. Tienen un papel decisivo en el 5% de los cánceres de mama y entre un 5 al 10% de los de colon. Las personas con antecedentes familiares de un mismo tipo de cáncer deben acudir al médico especialista para que valore la conveniencia de realizar un consejo genético u otras medidas. Quinto, el alcohol. Se relaciona con tumores de hígado y se deben aumentar moderadamente el riesgo de padecer cáncer de mama. Si por añadidura se fuma, el riesgo para desarrollar tumores de cavidad oral y esófago. Signos y síntomas. Entre los signos y síntomas asociados con el cáncer, pero no específicos de esta enfermedad, son la fatiga, el bulto o zona de engrosamiento que puede palparse debajo de la piel, los cambios de peso con aumento o pérdidas de peso no intencionales, cambios en la piel como pigmentación amarillenta, oscurecimiento o enrojecimiento de la piel, cambios en los hábitos de evacuación de la vejiga o los intestinos, tos persistente o dificultad para respirar, dificultad para tragar, ronquera, indigestión persistente o malestar después de comer, dolores musculares o articular persistentes sin causa aparente, fiebre o sudoración nocturna persistente, sangrado o hematoma sin causa aparente. Diagnóstico de los diferentes tipos de cáncer. 1. Cáncer de mama. La detección en estos casos se realiza mediante el examen mamográfico, generalmente cada 2 años para las mujeres entre 50 y 70 años de edad. En circunstancias especiales, como trastornos genéticos que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, las pruebas pueden realizarse en edades más tempranas y con mayor frecuencia. 2. Cáncer de colon. Aunque no existe un consenso generalizado, se aconseja realizar los estudios de detección en personas mayores de 50 años, sobre todo aquellos con diagnósticos de colitis ulcerosa, otros procedimientos de colon que haga probable la aparición de cáncer. En este programa deben incluirse a los familiares directos de pacientes ya diagnosticados. Este estudio incluye la prueba de sangre oculta en heces. Si resulta positiva, debe realizarse una colonoscopia diagnóstica. 3. Cáncer de próstata. Los hombres de 50 años o más deben hablar con sus médicos para tomar una decisión informada sobre si deben o no realizarse estudios que identifiquen el examen de la próstata. Los estudios actuales no han probado beneficios potenciales de estas pruebas. Los hombres no deben someterse a las pruebas sin entender sobre lo que conocen y lo que desconocen sobre los riesgos y los posibles beneficios de las pruebas y el tratamiento. 4. Cáncer de pulmón. La Asociación Americana contra el Cáncer no recomienda pruebas de detección para el cáncer de pulmón. Sin embargo, provee guías para la detección de este tumor en personas de alto riesgo, debido al hábito de tabaquismo y si además reúne los siguientes: entre 55 y 74 años de edad, un estado de salud relativamente bueno y fumar o haber fumado por lo menos el equivalente a una cajetilla de cigarrillos por día y durante 30 años en cualquier. El tratamiento de cáncer se fundamenta en 3 pilares. Primero, cirugía. Segundo, quimioterapia. Tercero, radioterapia. Otras posibilidades de tratamiento incluyen la hormonoterapia, inmunoterapia, las dianas o blandas terapéuticas no citotóxicas y el trasplante de médula ósea. El tratamiento puede ser multidisciplinario: oncólogos, dermatológicos, neumólogos, ginecológicos, etc. La decisión sobre el tratamiento es compleja. El paciente podrá solicitar una segunda opinión o participar en un estudio o investigación que se esté realizando en el hospital o sector sanitario donde reciba atención. Los estudios, llamados ensayos clínicos, se diseñan para mejorar las terapias contra el cáncer.
Las respuestas al tratamiento pueden ser complejas si se ha producido la desaparición de todos los signos y síntomas de la enfermedad o respuesta parcial, si existe una disminución más del 50%.